Al considerar la historia de la neuropsicología, uno de los primeros conceptos que encontramos es la hipótesis cerebral, que es la idea de que el cerebro es el órgano biológico que controla y dirige el comportamiento. Puede parecer extraño pensar en esto como una hipótesis, pues en la actualidad pensamos esto como un hecho. Sin embargo, a lo largo de la historia, diversos órganos han sido identificados como el centro de los pensamientos y sentimientos. Los comienzos de la especulación humana acerca de la relación entre el cuerpo y la mente se pierden en las brumas de la prehistoria. Se sabe que en tiempos prehistóricos, la trepanación, la apertura quirúrgica del cráneo, ahora denominada craniotomía, era una práctica muy difundida, debido a que muchos cráneos trepanados muestran signos de curación alrededor de la herida. Podemos inferir que los pacientes frecuentemente sobrevivían al procedimiento. Aunque no existe información directa concerniente a por qué se realizaron estos procedimientos, es casi cierto que ellos representan intentos primitivos de neurocirugía y por tanto una apreciación de la importancia del cerebro para el funcionamiento del cuerpo. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos de forma rápida y sencilla el desarrollo histórico de la neuropsicología. ¿Listos? Aquí vamos. Los egipcios. Los antiguos egipcios han dejado pistas de su preocupación por el cerebro en sus prácticas funerarias. Como parte de su elaborado proceso de momificación, removían órganos del cuerpo y o los preservaban, si eran considerados importantes para la vida en el más allá, o los desechaban si no eran considerados importantes. Se cree que los embalsamadores se deshacían del cerebro mediante la inserción de una barra metálica en la cavidad craneal a través de la nariz y luego hacían girar la barra hasta que el ya de por sí suave tejido se volvía líquido y drenaba hacia afuera por la nariz. De manera irónica, la misma cultura es la fuente del más antiguo registro de observación de la relación entre el cerebro y la conducta. Los griegos. Los antiguos griegos estaban divididos en sus opiniones acerca del cerebro. En el siglo V a.C., Alcmeón de Crotona propuso que el cerebro era el asiento del alma, y en el siglo IV a.C., Platón realizó una propuesta similar con el argumento de que la cabeza era la parte del cuerpo más cercana a los cielos, y en consecuencia, la más probable para contener el más divino órgano. En contraste, Empédocles en el siglo V propuso que el corazón era el asiento del alma, y Aristóteles, un siglo después, concordó con él. Aristóteles razonó que el cerebro, con su elaborada red de vasos sanguíneos y su posición cerca de la superficie del cuerpo, servía para enfriar la sangre. El corazón, argumentaba, al ser una estructura activa y central, era más apropiado como el órgano del pensamiento y los sentimientos. Este es un atrevido ejemplo de las trampas del racionalismo. Hipócrates, el más astuto observador de la enfermedad, se suscribió a la hipótesis del cerebro. Él registró observaciones de que las personas con heridas en la cabeza también sufrían parálisis, convulsiones y deterioros del habla. De hecho, las observaciones de Hipócrates pudieron conducirlo a posteriores descubrimientos acerca del cerebro. Él observó gente con lesiones en el lado izquierdo de la cabeza y convulsiones en el lado derecho del cuerpo, evidencia de la relación contralateral entre el cerebro y cuerpo. Galeno y la hipótesis ventricular. En la época romana, la hipótesis cerebral llegó a ser ampliamente aceptada. El gran médico romano Galeno se adherió a esta visión. Entonces surgió la pregunta de en qué lugar del cerebro tenían lugar las diversas funciones psicológicas como la percepción, memoria y pensamiento. Esta cuestión es referida como el problema de la localización de funciones. Galeno creyó que los ventrículos cerebrales, cavidades llenas de fluido en las profundidades del cerebro, eran las estructuras en las cuales se ubicaban el pensamiento y otros procesos psicológicos, y esta idea se mantuvo hasta la Edad Media. En el siglo IV, Nemesio laboró en torno a esta hipótesis ventricular y asignó diversos procesos psicológicos a ubicaciones dentro de diferentes ventrículos. La idea se mantuvo por siglos hasta el Renacimiento. Incluso Leonardo da Vinci adoptó dicha hipótesis. Problemas en la visualización de las estructuras del cerebro. Incluso el estudio de la estructura del cerebro, el cual parecería ser más directo que el estudio de las funciones, quedó muy rezagado en comparación con el estudio de otros órganos del cuerpo. Esto se ejemplifica en el dibujo de Da Vinci. En esta, Leonardo bosqueja los ventrículos como una secuencia lineal de compartimentos.
Uno podría presentar argumentos convincentes en cuanto a que esta descripción connota cierta precisión conceptual, debido a que los ventrículos se desarrollan embriológicamente a través del pliegue y alargamiento del tubo neuronal primordial, y en que todos los ventrículos están interconectados con fluido cerebral espinal. Sin embargo, la configuración espacial de los ventrículos en el dibujo de Leonardo es bastante imprecisa, de manera particular para un genio artístico, quien por lo general era tan persistente en su búsqueda del conocimiento y tan meticuloso en sus descripciones de la anatomía humana. ¿Por qué las descripciones del cerebro se rezagaron tanto de los otros órganos? La respuesta no es muy clara, pero se pueden sugerir varias razones. Antes que todo, existieron consideraciones técnicas, como la relativa inexhaustibilidad del cerebro dentro de su cráneo protector y la baja densidad del tejido cerebral fresco, lo cual provoca que su forma se distorsione con rapidez después de la disección. También existieron enormes tabús contra la disección humana, lo cual limitó la capacidad de los científicos para obtener de primera mano el conocimiento del órgano. El problema mente-cuerpo. El filósofo francés René Descartes fue un importante exponente de la visión dualista. Él afirmó que existe el cerebro y la mente. Señala que ambos son independientes pero interactúan. Él incluso fue más lejos al especificar al órgano que mediaba esta interacción, la glándula pineal. Para Descartes, ninguna localización de funciones más allá de esta férrea aserción era significativa, pues la mente no tenía ubicación. De hecho, en absoluto se encontraba en el espacio. En particular, su visión que la mente no tiene ubicación motivó a aquellos que sí veían al cerebro como el sustrato o base de la conducta, pero que no creían que las funciones estuviesen localizadas en partes particulares del cerebro para adoptar una posición llamada holismo. Frenología, una teoría especulativa de la localización. Una de las teorías de la localización de funciones más enfáticas, pero menos defendible, es la representada por la frenología, desarrollada por Franz Joseph Gall y Johann Casper. Este intento por relacionar regiones cerebrales específicas con facultades o funciones particulares fue tremendamente defectuosa. Como ahora es bien sabido, los hundimientos y protuberancias en el cráneo, a los cuales Gall y Casper supusieron como indicadores del tamaño de las circunvoluciones subyacentes, de hecho no están relacionados con la estructura del cerebro. El lado psicológico de la frenología también era defectuoso. La psicología de la facultad que sirvió como marco conceptual de la frenología era vago y no tenía bases o evidencia empírica. A pesar de todos sus defectos, la frenología avanzó en la idea de la ubicación de las funciones en el cerebro y engendró el primer verdadero trabajo experimental acerca del cerebro. De manera irónica, pero acaso no por completo de manera inesperada. Este trabajo experimental fue motivado por una reacción holística contra la frenología, en lugar de por un intento para validarla. El intento de Fleurens por un holismo con base en la experimentación. Marie-Jean-Pierre Fleurens fue uno de los primeros en estudiar el cerebro mediante la lesión experimental en animales, al dedicar su libro a Descartes, el más antilocalizacionista. Fleurens arguyó que no existe especialización de función dentro de la corteza. Él reportó que cuando lesionó la corteza de algunos animales, el deterioro resultante en la función estaba relacionado no con el sitio del daño, sino con la cantidad de tejido destruido. Fleurens examinó funciones básicas en los animales con corteza relativamente pequeña, de manera típica: pollos, palomas, roedores y otros animales pequeños. No es del todo sorprendente, por tanto, que él no encontrara deficiencias específicas relacionadas con la localización de sus funciones corticales. En cualquier caso, sus argumentos fueron definitivamente desaprobados por importantes descubrimientos posteriores en el siglo XIX. El error de Fleurens es altamente instructivo, debido a que nos alerta acerca del hecho de que, evaluando tareas que requieren funciones específicas, es más probable que revele la especialización de funciones, mientras que con las medidas de función global es improbable hacer tal cosa. El principio tiene importantes implicaciones para el diseño tanto de las investigaciones experimentales como para la valoración de instrumentos clínicos. A partir del siglo XIX podemos ubicar lo que se considera el inicio de la neuropsicología moderna, directamente vinculada con los descubrimientos empíricos de Paul Broca, lo cual será tema de otro video. Si te ha gustado la información, apóyanos con tu like y suscríbete al canal.
Por el momento esto ha sido todo. Esperen el siguiente video. Hasta la próxima.